todos, pues un gusto poder tenerlos nuevamente con nosotros en estos episodios que hemos denominado experiencias cotidianas cardiovasculares, que está enfocado pues en nuestro programa de todo el corazón. Agradecemos a todos los presentes, los que se han podido conectar en la región centroamericana y del Caribe. Y pues vamos a un tema más, a un episodio más, en donde vamos a hablar de estos distintos temas que son importantes en el área cardiovascular. Y por lo tanto, pues vamos a tener dentro de este episodio del día de hoy una especialidad más, un médico más que va a estar con nosotros, un especialista más que va a estar compartiendo su conocimiento con nosotros en este tema que hemos denominado manejo de las crisis hipertensivas en el embarazo. Y para este tema, entonces, como les mencionaba, nos acompaña el doctor Juan Carlos Barrientos Rojas de Guatemala. El doctor Barrientos es médico y cirujano con una especialidad en ginecología y obstetricia y además una subespecialidad en obstetricia crítica. Actualmente es el jefe de la unidad de obstetricia crítica del Hospital General San Juan de Dios en Guatemala. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlo y muy agradecidos de que esté con nosotros. Mucho gusto, Luis, a la vez. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Es un honor para mí estar aquí. Esperemos que pues en este capítulo muy importante en la salud de cardiovascular, principalmente en la mujer, sea beneficioso para todos. Bueno, doctor Barrientos, pues entrando de lleno en el tema, pues sabemos muy bien que las enfermedades cardiovasculares pues actualmente representan la principal causa de muerte alrededor del mundo. Casi 17.9 millones de decesos por estos padecimientos. Y dentro de las principales enfermedades cardiovasculares, hablamos siempre de infartos agudos del miocardio, enfermedad cerebrovascular y una muy importante que es la hipertensión. Y hablamos también de que estas enfermedades son muy comunes en los hombres, pero tienen una alta mortalidad en las mujeres. Y esto muchas veces se da por las distintas sintomatologías que presentan las mujeres de una distinta forma que el hombre. Hablando específicamente de las mujeres, un grupo muy especial son las distintas gestantes. La mujer embarazada y los trastornos cardiovasculares también están presentes en este tipo de población. Muchas veces se ha estimado pues, que estas prevalencias de enfermedades son entre el 10 y el 22%, y una de las más importantes pues, es la hipertensión dentro del embarazo, y que al final pues, nos va a dar un embarazo de alto riesgo. Pero bueno, doctor, hablando un poco de las enfermedades cardiovasculares en la mujer, ¿qué nos podría usted ya, pues, entrando en el tema, mencionar sobre este tema? Claro que sí, Luis. Como usted en efecto dice, la enfermedad cardiovascular en la mujer tiene un espectro muy amplio. Específicamente, en términos generales, la mujer representa un grupo muy vulnerable en esa etapa cuando va a entrar, por ejemplo, a la menopausia, porque existe una protección desde el punto de vista de los factores hormonales a nivel cardiovascular. Esa es una etapa crítica en la cual las pacientes, pues obviamente, deben de tener una cita y un cuidado en el consultorio con un ginecólogo, un cardiólogo específicamente para poder ir viendo los factores predisponentes en virtud de detectar tempranamente algún trastorno hipertensivo o cardiovascular. Específicamente en el grupo de las gestantes, pues en efecto es un problema de salud pública, es un problema mundial que incluso es la segunda causa de muerte materna a nivel mundial, y Guatemala no está exenta de ese problema. Justamente aquí el 30% de la mortalidad materna es justificado por los trastornos hipertensivos severos del embarazo. Por lo tanto, también se vuelve un grupo muy vulnerable y que tiene consecuencias fatales si no se identifica y no se maneja de forma adecuada. Así como lo menciona, doctor, estas mujeres pues ya son catalogadas muchas veces como un embarazo de alto riesgo. Pero explíquenos un poco más qué es esta terminología de embarazo de alto riesgo. Claro que sí.
Por definición, riesgo, pues obviamente es la probabilidad de que un evento adverso ocurra. En este contexto sería durante el embarazo. Desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular en una paciente embarazada, existen múltiples factores de riesgo que hacen que un embarazo lo definamos como embarazo de alto riesgo. Y eso nos sirve precisamente para establecer un abordaje durante la atención prenatal, periparto y posparto de esa paciente. Existen múltiples factores de riesgo en el contexto, por ejemplo, los trastornos hipertensivos o enfermedad cardiovascular en el embarazo, como lo son, por ejemplo, diabetes mellitus, antecedente de hipertensión arterial, embarazo múltiple, tener que sea su primer embarazo, extremos de edades, pacientes muy jóvenes o pacientes arriba de los 35 años, por ejemplo, sobrepeso, índice de masas corporales arriba de 30 y otro tipo de enfermedades un poquito menos frecuentes, pero que cada vez las vemos más, como enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico, entre otras patologías. Bueno, como usted nos menciona, pues múltiples factores de riesgo que pudiesen tener esas pacientes y lastimosamente en nuestra población latinoamericana, pues hemos visto cómo las enfermedades cardiovasculares han ido aumentando, tenemos pacientes pues mucho más metabólicas también, ¿verdad? Entonces, todo esto pues va generando distintos factores que pueden llevar a estas mujeres pues a un embarazo de alto riesgo en el momento que está en un periodo de gestación. Hablábamos que una de las enfermedades más importantes pues es la hipertensión y la hipertensión durante el embarazo pues no se queda atrás. Y entonces, ¿cómo definimos nosotros esa parte de hipertensión gestacional? Sí, existe una clasificación para poder determinar si una paciente tiene un trastorno hipertensivo de novo, es decir, si el embarazo es el factor que determina el desarrollo de la patología o si la paciente tiene el antecedente de hipertensión arterial crónica. La hipertensión gestacional, por definición, es aquella que se presenta a partir de las 20 semanas del embarazo y que la paciente empieza a manifestar presiones en 140 la presión arterial sistólica o 90 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Ok, muy bien. Entonces, ya viendo pues esta terminología, sabemos también que dentro de las crisis hipertensivas del embarazo se habla de la terminología de preeclampsia y eclampsia. ¿Cómo podemos entonces nosotros ahora, ya sabiendo algunos valores de presión, de hipertensión gestacional, cómo definimos ahora nosotros esta terminología de preeclampsia y eclampsia? Correcto. Sí, Luis, mira, los trastornos hipertensivos del embarazo al final es un espectro que desde el punto de vista fisiopatológico inicia desde el principio del embarazo. Existen factores que condicionan, como por ejemplo una mala implantación placentaria y una inadecuada invasión del tejido trofoblástico hacia las arterias espirales del útero, van generando un desbalance entre ciertas sustancias angiogénicas y antiangiogénicas que predisponen precisamente al síndrome preeclámpico. La clasificación de los trastornos desde la hipertensión gestacional, por así decirla de una forma leve, hasta el desarrollo de una preeclampsia severa, una emergencia hipertensiva, crisis hipertensiva, un HELP o eclampsia, básicamente es el espectro progresivo de una misma entidad, pero que la vamos clasificando en virtud, obviamente, porque tenemos otro paciente que es el feto, y en virtud de la edad gestacional es precisamente el abordaje que se le va dando. Obviamente, precisamente por ese condicionante que es el otro paciente, que es el bebé, genera que nuestro arsenal sea limitado, pero que a la vez sí tengamos algunas opciones para dar un adecuado tratamiento y abordaje y que al final el mejor resultado de este adecuado abordaje sea tener tanto a la mamá como al recién nacido con un completo bienestar. Pues hablando de este abordaje pues ya integral, antes de entrar de lleno al abordaje ya con algún tipo de medicamentos, aparte de todo el protocolo que se tiene que seguir,
¿Qué complicaciones son las que o qué complicaciones podría llevar a esta mujer embarazada a tener o estar en un estado de preeclampsia o eclampsia? Claro. Los trastornos hipertensivos severos del embarazo, como es la preeclampsia, que es cuando se aumenta la presión arriba de 140, 90 milímetros de mercurio, con ya síntomas que básicamente son reflejos de una hipoperfusión, como lo son la cefalea, alteraciones visuales, epigastralgia, entre otros síntomas, genera básicamente un daño a órgano blanco. Y precisamente esos son los criterios de severidad que definen a la preeclampsia. Y ese daño a órgano blanco prácticamente son las consecuencias de un síndrome de hipoperfusión que nos van a dar la mayoría de complicaciones de la preeclampsia, como lo son la eclampsia, que es cuando la paciente por esa crisis hipertensiva pierde su autorregulación cerebral y se manifiesta con convulsiones cerebrales, y complicaciones mucho más serias como por ejemplo stroke o eventos cerebrovasculares de tipo isquémico y principalmente hemorrágico, desprendimientos de retina, falla incluso el sistema cardiovascular manifestando con edema agudo de pulmón, falla cardíaca, hay problema también, afectación a nivel renal, produce lesión renal aguda, uno de los órganos que más sufre en la preeclampsia es el riñón, por ejemplo, y en general va manifestándose en múltiples órganos, generando al final el espectro más severo de la enfermedad que lo denominamos síndrome de Hell, en la cual ya hay una lesión hepática incluso, empieza a generar una disfunción hematológica manifestada por situaciones de hemólisis a nivel sanguíneo, como por ejemplo disminución de plaquetas, entre otros factores, y hasta el final llegando a una coagulopatía intravascular diseminada. También no hay que olvidarse que otro elemento importante que incluso nos sirve como un órgano de monitoreo es el bebé. Hay complicaciones perinatales porque también el bebé como paciente sufre intraútero ante un trastorno hipertensivo. ¿De qué manera? Complicaciones agudas como por ejemplo trastornos del crecimiento desde el punto de vista de restricción del crecimiento intrauterino, oligohidramios porque empieza a generarse una falta de perfusión de oxígeno, de nutrientes y de sangre que genera que ya no orine adecuadamente el paciente. Y lo vemos a la hora de hacer un ultrasonido. Mayor índice de cesáreas porque hay mayor alteraciones en cuanto al monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, incluso desprendimientos de placenta por esos cambios abruptos de presión y que al final ponen en riesgo la vida no solo de la madre, sino también del feto. Importante ver cómo aquí no tenemos, bueno, los médicos en algún momento pues no tienen solo una vida en sus manos, ¿verdad? Sino que en este caso pues son dos, ¿verdad? Y entonces esa es la importancia de conocer de estos trastornos y poderlos abordar de una forma integral. ¿Cómo sería este abordaje integral cuando tenemos una paciente embarazada con una crisis hipertensiva? Sí, cuando ya la paciente llega a la emergencia o al consultorio, porque usualmente puede pasar así, y tiene cifras tensionales, que por definición las tomamos como crisis hipertensiva, es arriba de 160, 110. Ese es el punto de corte de presión arterial que se ha logrado de cierta manera estandarizar a nivel internacional. Por ahí encontrarán algunas variaciones de 5 a 10 milímetros de mercurio principalmente en la presión arterial diastólica, pero ese es el rango donde prácticamente se ha demostrado que empiezan a perder su autorregulación cerebral y tienen más predisposición de tener complicaciones sistólico-dependientes como lo es la eclampsia. El órgano que más mata en preeclampsia es el cerebro. Producto obviamente de su fragilidad en términos de vascularidad y que obviamente esas crisis hipertensivas, si no son abordadas de forma oportuna, obviamente tienen consecuencias muy serias, incluso no solo desde el punto de vista de convulsiones, sino hemorragias cerebrales que terminan teniendo desenlaces fatales. Nos menciona entonces, ya tenemos a nuestra paciente en la emergencia, la evaluamos, le hacemos un diagnóstico de que en ese momento está cursando con una crisis hipertensiva. ¿Qué objetivos de tratamiento tendríamos que tener con esas pacientes entonces? ¿Qué deberíamos nosotros hacer si ya sabemos que esa paciente va con la presión arterial elevada,
que está en una crisis hipertensiva. Entonces, ¿qué objetivo nos tenemos que poner? Claro que sí. La meta, por definición y por guías internacionales, porque también producto de lo que hablábamos anteriormente, que la preeclampsia se ha vuelto un factor de mortalidad a nivel mundial. Incluso la Asociación Americana de Corazón lo establece como un factor de riesgo mayor para enfermedad cardiovascular. Genera que nosotros, cuando la paciente llega a la emergencia, tenga que ser abordada de forma rápida. Existen esquemas de tratamiento y el objetivo es bajar esa presión arterial, esa crisis hipertensiva, a rangos de seguridad. Rangos de seguridad establecidos son 140, 150 la sistólica y entre 90 y 100 milímetros de mercurio la diastólica. Esa es la meta. Obviamente irla bajando en función a la opción terapéutica que tengamos cada 15, 20 minutos, siendo reevaluada la paciente, es decir, la presión arterial, porque también el generar una disminución abrupta de la presión arterial, puede tener consecuencias en cuanto a desprendimientos prematuros de placenta. Entonces, la meta es bajar alrededor de un 20% la presión arterial inicial con la que la paciente llega a la emergencia, pero nuestra meta es llegarla a esos rangos de seguridad. Muy bien. Ahora ya tenemos pues los objetivos que tenemos que cumplir. Ahora, ¿qué vamos a utilizar para poder llegar a estos objetivos? ¿Qué medicamentos son los que deberíamos de contar para poder llegar a estos objetivos? Tienen que ser orales, tienen que ser intravenosos, porque sabemos que pues tenemos de los dos tipos, pero ¿qué deberíamos de utilizar en estos casos? Sí. La gestación, de cierta manera, nos limita el arsenal terapéutico a utilizar ante este tipo de crisis hipertensivas. Sin embargo, existen medicamentos de primera línea. Hay dos opciones intravenosas y una opción oral. La oral es la nifedipino, que viene en dosis de 10 a 20 miligramos. Las intravenosas es la hidralazina, que se utiliza a dosis de 5 a 10 miligramos también cada 15, 20 minutos. Sin embargo, la hidralazina puede generar un efecto adverso reflejo que lo vemos con mucha frecuencia en la paciente preeclámptica, que es la taquicardia refleja. Y la tercera opción, pero que es el medicamento de primera línea, que incluso es uno de los más estudiados, ha sido comparado contra otras opciones, y no solo de primera línea, sino también de segunda línea, es el abetalol. El abetalol tiene un adecuado perfil cardiovascular y un adecuado perfil neurológico que nos permite controlar de mejor forma esas crisis hipertensivas y llegar a nuestra meta precisamente para evitar complicaciones. Y también de la mano el sulfato de magnesio desde el punto de vista de profilaxis para eventos eclámpticos. Esas son las opciones terapéuticas para el manejo de las crisis hipertensivas en la emergencia. Muy bien, entonces dentro de estas tres opciones, pues como usted nos ha mencionado, pues la betalol parece ser el de elección y de primera línea para estos casos. En base a su experiencia, ¿qué experiencia ha tenido usted con la betalol? Sí. El abetalol es realmente uno de los medicamentos que creo que es más utilizado a nivel internacional en los diferentes centros de referencia internacional y en muchos países, no solo en América, sino también en Europa. Como le decía, nos permite de una forma más controlada y con mejores resultados el control de la crisis hipertensiva. La experiencia con el abetalol ha sido mucho mejor que, por ejemplo, con las otras dos opciones. Sin embargo, están descritas, son opciones, pero el abetalol sigue siendo, incluso en algunas condicionantes muy específicas de ciertos pacientes, el abetalol prácticamente aparece como opción de primera línea en una paciente preeclámptica que además tenga otros factores cardíacos asociados.
Muy bien. Y al momento de la administración, porque también, como muy bien lo mencionó, pues es un esquema el que se debe de seguir, ¿verdad? ¿Este debería ser siempre utilizado solamente en bolus o lo podemos utilizar en infusión o cuándo utilizar cada una de estas vías de administración? Sí, el abetalol en la crisis hipertensiva en preeclampsia, el objetivo es durante 60 minutos lograr reducir ese 20% la presión arterial, ¿no? Entonces, se utiliza inicialmente en bolos, se inicia con dosis de 10 a 20 miligramos y se va duplicando cada 10, 15 o 20 minutos según el protocolo que se establezca en diferentes servicios, reevaluando la presión arterial hasta lograr a mi meta. Cuando yo, luego de utilizar polos de labetalol, tengo una dosis máxima que son 300 miligramos. Ya pueda que sea que utilice otra de las opciones de medicamentos como tal, o el abetalol sigue siendo medicamento de segunda línea, y ahí es cuando se prepara en infusión a dosis de 1 a 2 miligramos por hora. Muy bien, entonces ya pues vemos cómo la betalol pues, puede ser parte del arsenal terapéutico para estos casos. Ya vamos pues casi llegando al final de los temas que íbamos a abordar sobre esto de crisis hipertensivas, pero hay algo también que no puede quedar al margen y es, bueno, yo ya tuve a mi paciente con una crisis hipertensiva, la tratamos, ya está pues estabilizada en algún momento. Ahora, ¿qué debo hacer con esa paciente? ¿Qué seguimiento le debo dar a esa paciente que ya resolví su crisis hipertensiva? Sí, luego de resolver la crisis hipertensiva, obviamente un determinante importante es el feto y toca que evaluar la edad gestacional. Si, por ejemplo, está en una edad viable, lo más adecuado es la interrupción del embarazo cuando están embarazos arriba de 34 semanas. Porque el objetivo es estabilizar esa presión arterial para que la paciente logre tener un parto con menores complicaciones posibles, o si el parto, por ejemplo, es por cesárea, por alguna indicación obstétrica, el anestesiólogo tenga un mejor control y la paciente tenga menos complicaciones perioperatorias. Luego de la resolución del embarazo, que prácticamente es la curación de la enfermedad de la preeclampsia, muchas de esas pacientes tardan 24, 48 hasta 72 horas, incluso hasta 6 semanas posparto, con presiones arteriales elevadas. Ahí está indicado también utilizar antihipertensivos, principalmente si tiene rangos arriba de 140, 90, 150, 100 milímetros de mercurio y o tiene daño a órgano blanco. Esos son los dos criterios específicos para dar un tratamiento posparto desde el punto de vista oral de mantenimiento para que no tenga esas crisis de nuevo. Ahora, ¿qué pasa si la paciente luego de la interrupción del embarazo persiste con crisis hipertensiva? Pues de nuevo se pueden utilizar las mismas opciones, como por ejemplo la betalol, para seguir manejando esas crisis hipertensivas en las primeras horas postparto. Sin ningún problema, incluso la paciente pueda dar lactancia sin lograr tener efectos sobre el feto. Perfecto. Pues bueno, doctor, vamos llegando al final y antes de pedirle pues ya algunas últimas palabras, quisiera que nos mencionara cuáles para ustedes serían los puntos importantes que todos debemos conocer sobre las crisis hipertensivas en el embarazo. Sí, lo más importante es el control prenatal. La herramienta que se ha determinado en los diferentes estudios a nivel mundial y a lo largo del tiempo en obstetricia es un adecuado control prenatal, porque la identificación temprana de la presión arterial nos va a permitir llegar a tener mucho mejores resultados con ambos, tanto con la madre como con el recién nacido. El segundo punto es tratar la hipertensión, porque muchas veces la paciente, hay dos escenarios muy típicos que suceden. La paciente hipertensa crónica que viene bien controlada con su antihipertensivo, pero resulta embarazada y a veces suspendemos el tratamiento.
Y eso es un error muy frecuente y que al final tiene consecuencias muy importantes, no solo en la madre, sino también perinatales. Es continuar con la opción terapéutica que viene manejando la paciente y si tiene alguna contraindicación ese medicamento por cuestiones de seguridad en el embarazo, se cambia a otro tipo de opciones antihipertensivas que existen. El segundo punto es precisamente la paciente con preeclampsia per se. Esa paciente debe ser atendida oportunamente y cuando se identifica la presión alta, empezar el tratamiento hipertensivo. Es decir, no dejar que la paciente maneje cifras muy altas porque las complicaciones por las que mueren las pacientes embarazadas con preeclampsia son sistólico-dependientes. Y si yo no manejo medicamentos para controlar esa presión arterial, las consecuencias pueden ser muy, muy serias e incluso fatales para esa paciente. Entonces, realmente la evidencia es muy clara y ha demostrado en estudios muy largos que cada vez estamos utilizando más medicamentos sin miedo en la embarazada para controlar la presión arterial y eso ha permitido que disminuya la tasa de complicaciones asociadas directamente a esas crisis hipertensivas. Y no más ahora con esta opción que vamos a tener, o que ya tenemos disponible, que básicamente la experiencia ha sido prácticamente fantástica en el control de la presión arterial con nuestras pacientes. Perfecto, doctor. Pues este tema nos daría mucho por qué hablar también. Tratamos de sintetizar lo más importante para todos los que nos sintonizan pues el día de hoy. No me queda más, pues por el tiempo, agradecer que haya podido participar con nosotros el doctor Juan Carlos Barrientos desde Guatemala para poder compartir sus conocimientos y su experiencia pues con todo el gremio de médicos, los distintos colegas de los distintos países de Centroamérica y República Dominicana. Y pues doctor, no me queda más que agradecerle y esperar que pues podamos contar con su presencia en algún otro momento. Muchas gracias, Luis, y para mí ha sido un gusto, como siempre, y espero pues que esto haya sido de mucho interés y pues que nos sirva a todos para seguir cuidando la salud, principalmente en este caso de este grupo vulnerable como es la mujer. Así que muchas gracias y espero vernos físicamente pronto. Un abrazo y cuídense. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Barrientos por habernos dado esa luz en estos temas. A todos ustedes, muchas gracias también por conectarse con nosotros, por poder estar esta noche con nosotros durante este tema. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para los siguientes temas que vamos a estar abordando sobre estas experiencias cotidianas cardiovasculares y en nuestro programa de todo corazón. Les agradecemos a todos, que pasen una muy buena noche y los veo en una próxima cápsula de estas experiencias cotidianas cardiovasculares. Muy buena noche a todos.